Muy bien, pues el último problema de distancias que nos faltaba por aprender era a calcular la distancia entre dos rectas. Y aquí ocurre lo mismo que la distancia entre recta y plano, y es que antes de calcular las distancias es necesario analizar la posición relativa que tienen ambas rectas, ¿de acuerdo? Porque no va a ser lo mismo en función de qué posición relativa tengan. Me explico. Si las rectas son secantes o son coincidentes. Si tengo rectas secantes, como en este caso, que se están cortando, la distancia entre ellas es la distancia mínima, y la distancia mínima es cero porque de hecho hay un momento en que las rectas se están tocando, se cortan entre sí, y por lo tanto, ¿qué sentido tiene calcular otra distancia si en algún momento las rectas se cortan y la distancia es cero? Y si las rectas son coincidentes, pues es obvio que no hay ninguna separación entre ellas. Si las dos rectas son la misma, pues la distancia es cero. De manera que si las rectas son secantes o coincidentes, la distancia entre ellas es cero. ¿Qué pasa si las rectas son paralelas? En el caso de tener dos rectas paralelas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Se escoge un punto cualquiera perteneciente a una de las rectas. Por ejemplo, cojo la recta R y escojo un punto de ella. Y ahora me da igual qué punto de R haya escogido. Ahora calculo la distancia entre el punto y la otra recta. Esta distancia sería, desde luego la distancia siempre se mide en perpendicular a la otra recta, pero eso ya lo hemos explicado en vídeos anteriores. O bien se hacía un plano perpendicular a S que pasara por P, o bien utilizábamos una fórmula, ¿vale? En cualquier caso, daros cuenta que da igual qué punto de la recta R cojamos, porque cualquier punto de la recta R está a la misma distancia de S, porque las dos rectas son paralelas, ¿vale? Y este caso ya lo hemos explicado. La distancia entre un punto y una recta ya lo sabemos calcular. Y esto es si las rectas son paralelas. Y ahora viene el caso difícil. ¿Qué pasa si tenemos dos rectas que se cruzan? Que sería esto, ¿vale? Dos rectas que se cruzan. A ver, aquí yo he dibujado un plano abajo en naranja para que el dibujo más o menos se entienda, pero el plano no tiene por qué estar ahí. Lo importante son las dos rectas que se están cruzando, es decir, son dos rectas que no son paralelas, pero tampoco se tocan, simplemente se cruzan en el espacio. Y aquí es muy importante comprender que la distancia que buscamos es la distancia mínima, no la distancia de un punto cualquiera de R a un punto cualquiera de S, sino la distancia mínima. Entonces hay dos métodos. El primero, método 1. Hallamos un plano que sea paralelo a ambas rectas y que contenga a una de ellas. De hecho, sería este plano en naranja que he dibujado, ¿vale? Y habría que encontrar la ecuación de ese plano, que como veis es paralelo a las dos rectas, pero además contiene a una de ellas, ¿vale? Hacer la ecuación de este plano no es tan difícil, porque mirad, el vector normal del plano, que sería este, es perpendicular al vector director de S y también es perpendicular al vector director de R. Luego se obtendría como producto vectorial de los dos vectores directores, ¿vale? El vector director de R y el de S, hago el producto vectorial y ya tendría el vector normal del plano. Y luego fuerzo a que el plano pase por S, o sea que pase por cualquier punto de S. Cojo un punto de S, lo introduzco en las coordenadas X y Z de la ecuación del plano, sacaría ese término D, ¿verdad?, que hemos hecho en tantos ejercicios, y ya tendría la ecuación de ese plano. Y entonces, una vez que ya tengo la ecuación de ese plano, pues solo tengo que calcular la distancia entre la recta R y el plano. Como ya tengo un plano paralelo a la recta R, pues cojo un punto cualquiera de la recta R y calculo la distancia entre ese punto y el plano. Como R es paralela al plano, me da igual qué punto de R coja. Todos los puntos de R están a la misma distancia del plano y eso también lo hemos visto en vídeos anteriores, ¿vale? Pero una vez más, para calcular la distancia entre dos rectas que se cruzan, hay un método 2 que tiene una fórmula. La fórmula puede parecer complicada, pero si llegamos a sabérnosla, pues yo creo que es un método más inmediato. Pensamos menos, pero igual somos más eficaces. ¿Cómo se utiliza el método 2? Pues mirad, escogemos un punto de cada una de las rectas, y calculamos el vector que los une. O sea, cojo un punto de la recta R, al cual voy a llamar R mayúscula, y un punto de la recta S que lo llamo S, y calculo el vector que los une, el vector que va de R a S o el vector que va de S a R. Eso me da igual, ¿vale? Entonces ahora mismo tengo tres vectores. El vector que va de un punto de R a un punto de S, o sea, el vector RS, el vector director de R y el vector director de S. Y con estos tres vectores, mirad qué fórmula tenemos que hacer. La distancia entre las dos rectas sería igual a una división que arriba tiene. A ver, que lo explico. Arriba es el valor absoluto del determinante formado por los tres vectores, o sea, cojo RS, cojo
VR, cojo VS y hago su determinante, ¿vale? Y el valor absoluto de ese determinante, porque si el resultado me sale menos 8, pues pongo 8, ¿vale? O sea que esas primeras barretas verticales simplemente me dicen que el resultado lo ponga en positivo. Y dentro hago un determinante formado por esos tres vectores. Y abajo hago el módulo, en este caso las barritas no significan valor absoluto, sino módulo de el producto vectorial entre VR y VS. Cojo los dos vectores directores y con IJK, es decir, hago el producto vectorial y claro, como el producto vectorial me da como resultado un vector, por eso digo que esas dos barritas no significan valor absoluto, porque el valor absoluto de un vector no tiene sentido, pero sí el módulo del vector, o sea, lo que mida, o sea, la raíz cuadrada de los componentes de ese vector al cuadrado, ¿vale? Y luego hago esa división y ya tengo ahí la distancia. Vamos a hacer un ejercicio para que nos hagamos una idea y podamos aplicar esto. Calcula la distancia entre las siguientes rectas. Me dan una recta en forma continua, la recta R, y me dan una recta en forma general que hacía mucho que no utilizábamos y que como es difícil, pues ya despedimos este vídeo pues manejando la forma general. Vale, entonces recordad que vamos a necesitar el vector director de R, el vector director de S, un punto de R, un punto de S y el vector que una R con S. Entonces, empezamos por la recta R. El vector director está chupado porque como viene en forma continua son los números de los denominadores, o sea, 2, 1 y menos 5. Vale. Y ahora vamos con S. El vector director de S no está chupado porque cuando está en forma general que tengo dos ecuaciones de dos planos, tengo que hacer el producto vectorial de los coeficientes de esas ecuaciones, o sea, de los números que multiplican a x, a y y a z en la ecuación de arriba, en la ecuación de abajo y añado esa primera fila de IJK, o sea, producto vectorial IJK menos 3, 1, menos 1 de la primera ecuación que es menos 3x más y menos z y abajo 4, 0 y 1 de 4x, 0y porque no tiene y más 1z, ¿vale? Si hacemos este producto vectorial, obtengo y menos j menos 4k, o sea, 1 menos 1 menos 4, ¿vale? Luego ya tengo el vector director de S, que es 1 menos 1 menos 4. Y también tenía el vector director de R, ¿vale? Vamos a coger un punto de la recta R, que llamaremos R mayúscula, y una vez más en forma continua es muy fácil coger un punto, porque me fijo en los números que acompañan a la X, a la Y y a la Z. Pero recordad que esas son las coordenadas de un punto por el que pasa, cambiadas de signo. Luego realmente... y por cierto, es verdad. Recuerdo que antes de nada teníamos que analizar la posición relativa de las rectas. Entonces, ahora que tengo el vector director de R y el vector director de S, lo primero que miro es si son proporcionales o no, para ver si estas dos rectas son paralelas, se cruzan, son coincidentes, se cortan, etc. Como al dividir sus componentes 2 entre 1 no da lo mismo que 1 entre menos 1 y tampoco que menos 5 entre menos 4, ya sé que estas rectas no son ni paralelas ni coincidentes, tienen direcciones distintas, así que a lo mejor se cortan, en cuyo caso la distancia es 0, o a lo mejor se cruzan, en cuyo caso habría que seguir con el ejercicio, ¿vale? Pero ya veo que no son ni paralelas ni coincidentes. Bueno, como decía, para calcular las coordenadas de un punto de la recta R, cojo los números que están sumando o restando a X, a Y y a Z. Y recordamos que van a cambiar de signo. Luego un punto de la recta R sería el menos 3 más 4 y 0, porque no hay nada al lado de la Z, ¿vale? Y ahora, para sacar un punto de la recta S, pues como está en forma general, una vez más, es complicado. ¿Qué es lo que hago? Pues le voy a dar un valor cualquiera a una de las variables. Y creo que lo más fácil es irnos a la ecuación de abajo, la que pone 4x más z más 3 es igual a 0. Como no tiene y, pues aprovecho y ahí le doy un valor a la x. Y le voy a dar a x el valor 0, ¿vale? Y en cuanto a x le dé el valor 0, ya me saldrá una coordenada para z y otra para y. De hecho, en la ecuación de abajo, si x es 0, veis que z es menos 3, eso es sencillo. Y ahora que sé que x es 0 y z es menos 3, me voy a la ecuación de arriba, la de menos 3x más y menos z menos y igual a 0, sustituyo la x por 0 y la z por menos 3, despejo y me saldrá que y es igual a 3. O sea, tengo que x es 0, y es 3 y z menos 3. Luego ya tengo un punto de la recta S, que lo llamo el punto S, que es el 0, 3, menos 3. Vale, ya tengo un punto de R, tengo un punto de S, voy a hacer el vector que los une. El vector que va de R a S, ya sabéis que es restar las coordenadas de S menos las de R. Y si vais restando, os saldrá el vector 3, menos 1, menos 3.
Bueno, hemos tardado, pero aquí lo tenemos, ¿vale? Tenemos el vector director de R, el vector director de S y el vector que va de un punto de R a un punto de S. Y todo esto lo necesitaba porque la fórmula que me da la distancia entre dos rectas es así. Bueno, decía que ya sabemos que las dos rectas tienen direcciones distintas, pero no sabemos si se cortan o si se cruzan. Utilizando esta fórmula lo voy a comprobar, así que no voy a perder tiempo antes, porque mirad, lo primero que tengo que hacer es, arriba, en el numerador, está el determinante del vector rs, el vector de R y el vector de S. Si las dos rectas se cortaran, ese determinante va a dar 0, porque entonces el vector de R, el vector de S y el vector que une un punto de R con S, los tres vectores estarían en el mismo plano, ¿vale? No darían lugar a tres dimensiones en el espacio y el determinante saldría 0. Así que voy a aprovechar y voy a ir tirando para adelante con la fórmula, y si el determinante da 0, pues ya sé que la distancia es 0 y ya sé que las rectas se cortan, ¿vale? Y si no me da 0 es que las rectas se cruzaban, ¿de acuerdo? Y abajo hago el producto vectorial del vector director de R por el de S y luego el módulo. Bueno, vamos allá, poco a poco. Entonces la distancia sería, arriba hago el valor absoluto del determinante, por si el determinante me sale un número negativo, pues hago valor absoluto de el determinante formado por RS, VR y VS. Como veis serían, RS es 3 menos 1 menos 3, el vector director de R que es 2, 1 menos 5 y el vector director de S que es 1 menos 1, 4. Y eso se hace. Y abajo el producto vectorial del vector director de R por el vector director de S, o sea, IJK, 2, 1 menos 5 y 1 menos 1 menos 4, ¿vale? Lo calculamos. Entonces, al calcularlo, arriba me ha salido el determinante menos 21. Entonces, fíjate, aquí van a actuar ese valor absoluto, en vez de menos 21 pondré 21. Y abajo, el producto vectorial, claro, me ha dado un vector que es menos 9i más 3j menos 3k. Tengo que calcular el módulo de ese vector, o sea, hacer la raíz cuadrada de menos 9 al cuadrado más 3 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Entonces, en el siguiente paso, ya el menos 21 lo coloco como 21 y estoy calculando el módulo de ese producto vectorial, que es la raíz de 81, que es menos 9 al cuadrado, más 9, que es 3 al cuadrado, y otra vez más 9, que es también menos 3 al cuadrado. Bueno, pues lo opero y me queda 21 partido de raíz de 99, se puede racionalizar como queráis. Yo en este caso ya he calculado con decimales y me da 2,11 unidades, que es, por fin, ya la hemos sacado, la distancia que había entre estas dos rectas. Por cierto, sobre la marcha he calculado que estas dos rectas no se cortan, porque veis que el determinante de arriba del numerador daba menos 21, o sea, no daba 0. Eso significa que los tres vectores no eran coplanarios, no estaban en el mismo plano y por lo tanto las dos rectas no se cortaban, se estaban cruzando. Y la distancia, por fin, entre estas dos rectas es 2,11 unidades.